Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Este episodio va dirigido a los plebeyos de a pie, que se han quedado atónitos bajo la lluvia ante el comportamiento de la realeza. Hoy nos acompañan a Stacey y a mí, Joel Benjamin, activista por la realización de una auditoría de la deuda de las autoridades locales y cabeza visible de Debt Resistance Reino Unido, y Nigel Henderson, de la Alianza de Pequeñas y Medianas Empresas y víctima del Grupo para la Reestructuración Global, GRG, una filial del RBS. Stacey, hoy tenemos el plató de bote en bote. Sí, tenemos un auténtico caos real en el Reino Unido. Vamos a ver antes de nada este titular de la semana pasada publicado por el Daily Mail sobre Kate, la duquesa de Cambridge, a bordo de un vuelo de British Airways que cubría la ruta Ámsterdam-Londres. Como ves, la noticia destaca lo atónitos que se quedaron los plebeyos ante la presencia de Su Alteza. A mí como estadounidense lo primero que se me viene a la cabeza es ¿qué pasa? ¿Que a los británicos no les importa que los llamen plebeyos? Me hace bastante gracia, la verdad. El caso es que lo de los plebeyos atónitos puede ser perfectamente el hilo conductor del programa de hoy, solo que aplicado al caos que ha desatado el Brexit. La libra cae a su nivel más bajo en 168 años. Seguro que por culpa de eso muchos plebeyos también se han quedado atónitos al comprobar que en los supermercados Tesco ya no venden pasta de levadura. Creo que tú también tienes un titular. Efectivamente, la guerra por la pasta de levadura. Todo un escándalo. Lo increíble de todo es que, aunque los británicos votaron a favor de dejar la Unión Europea, la libra forma parte del mercado de divisas mundial. Si la Unión Europea decide hacerse el harakiri y cometer un suicidio económico rompiendo los tratados de comercio internacional que la unen al resto del mundo, el mercado de divisas no va a estar esperándola 5 años a ver qué acuerdos se rompen y cuáles no. Lo único que le va a importar es que será un país mucho más pequeño. ¿Te refieres al Reino Unido, no? Pues claro, ¿qué es lo que he dicho? Unión Europea. Ah, perdón. Quería decir Reino Unido, el territorio de la reina. El caso es que lo que está haciendo el mercado de divisas es vender libras a mansalva, una circunstancia que genera inflación y que influye en el suministro de pasta de levadura, que por cierto ni siquiera se fabrica en el Reino Unido. Sí que se fabrica aquí. Los del programa Newsnight se confundieron cuando dijeron que no. El caso es que los plebeyos también se han quedado atónitos ante las revelaciones de Newsnight y de BuzzFeed, que coinciden con lo que desde hace años venimos diciéndoles en Kaiser Report a los plebeyos británicos. Usted es británico. ¿Le importa que le llame plebeyo? Sí, soy británico. Y no me importa que me llame plebeyo. Conozcamos a las personas que aseguran que el RBS destruyó su empresa. Parece que algún miembro del propio RBS filtró una serie de documentos a BuzzFeed y al programa de la BBC Newsnight que demuestran las actividades fraudulentas a las que se dedica esa filial, el GRG, algo que usted viene denunciando desde 1997. No en vano, Nigel, tengo entendido que la entidad que había antes del GRG le arrebató sus activos, su hotel. ¿No es así? Cuéntanos su historia. Bueno, en primer lugar, como escocés, he de reconocer que estoy casi avergonzado de que un banco escocés se dedique a saquear pequeñas y medianas empresas por todo el país. Se trata de una práctica a la que tenemos que poner fin inmediatamente, aunque los órganos reguladores no estén haciendo nada al respecto. Hace un par de años su historia salió publicada en la revista Time. Sí. Recuerdo haber leído la noticia con mucho interés. Ahí fue cuando tomé conciencia de que el RBS se dedicaba a destruir empresas y vender sus cenizas a través de distintas filiales para sacar beneficio de ello. Su caso es uno de los más escandalosos de todos, y aún así no se le dio demasiada importancia. Lo que pasa es que ahora de repente la gente se ha puesto a investigar desde cerca y la realidad está empezando a aflorar. El RBS ha destruido su negocio, un hotel que regentaban usted y su adorable mujer. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Bueno, los 2 últimos días han sido muy buenos, porque han dejado patente el comportamiento miserable que tuvo el RBS desde los años 70 y hasta finales de la década del 2000. De algún modo nos sentimos reivindicados, porque al principio nadie nos creía. Nadie se creía que un banco pudiera actuar de esa manera. Pese a los 16.000 casos de saqueo, nadie vio un patrón de comportamiento. Háblenos de su caso concreto. Los artículos de BuzzFeed empiezan en el 2008, justo después de la crisis financiera y de la nacionalización del RBS, que es cuando mucha gente cree que la entidad empezó a tener estos comportamientos mafiosos y a arrebatarle sus activos a los ciudadanos británicos. Sin embargo, usted asegura ser víctima del RBS desde 1997,
1999. ¿Cuánto dinero le pidió prestado al banco? ¿Cómo acabó en manos de la entidad anterior al GRG? Que, por cierto, ¿cómo se llamaba? Servicios de préstamos especializados. Servicios de préstamos especializados. ¿Y sus activos qué pasaron a West Register? No. Cuéntenos entonces. A ver, nosotros teníamos en propiedad un hotel situado en la costa oriental de Escocia, el Hotel Park, que contaba con 60 habitaciones y que llevábamos regentando desde hacía muchos años. Sin embargo, en 1997 decidimos expandirnos. Ahí fue cuando entró en juego el RBS, que nos ofrecía las facilidades necesarias para comprar un segundo hotel, el Hotel Portree, ubicado en la isla de Skye. El caso es que, para comprar ese hotel, pedimos prestadas 800.000 libras a nuestro propio nombre, en forma de 2 préstamos personales que contrajimos para adquirir ese segundo establecimiento. Pues bien, en el proceso de solicitud de los préstamos, le dejé muy claro al RBS que esperábamos recibir un flujo de ingresos muy elevado del Park Hotel y que gracias a eso podríamos pagar los plazos bastante más deprisa de lo acordado. De hecho, les dije que creía que en el plazo de 5 a 7 años habríamos pagado ya la totalidad de los créditos. Lo que pasa es que, por motivos presupuestarios y financieros, queríamos que los préstamos fueran a interés fijo para así saber cuánto tendríamos que pagar cada mes. Como digo, se trataba de 2 préstamos personales de 400.000 libras cada uno al 10,22% de interés. Aunque en 1997 ese interés era normal. Pues bien, algo más de un año después, recibimos una oferta no solicitada por el Hotel Park que lo valoraba en 1,8 millones de libras. Y como el año pasado el valor conjunto de ambos hoteles era de 2 millones, nos dijeron que se trataba de una oferta que no podíamos rechazar. Entonces acudí al banco, donde tenía depositado el dinero, y les dije que queríamos pagar íntegramente los préstamos y que nos gustaría sustituir al Hotel Park por otro hotel y repetir el mismo proceso. Es decir, pedir prestado dinero utilizando la fortaleza de nuestro aval. Pues bien, lo primero que me dijo el banco fue que cancelar el préstamo me costaría 240.000 libras. Por un préstamo de 800.000. ¡Qué bien! Nos habían asegurado que nuestros préstamos eran préstamos de tipo hipotecario y que su cancelación anticipada conllevaba una penalización equivalente a los intereses de 3 meses. Por eso, cuando me exigieron esas 240.000 libras, me quedé petrificado, si me permite la expresión, porque es la que mejor define mi sensación en ese momento. Y durante todo un año no volvieron a estudiar el caso. Mientras ustedes seguían pagando la hipoteca. Una hipoteca que nos costaba del orden de las 10.000 libras al mes, es decir, unas 120.000 libras al año. En el caso del Hotel Park, la cosa no era del todo grave, porque nos proporcionaba beneficios por valor de 400.000 libras. En cambio, los ingresos del Hotel Portree los dedicábamos íntegramente a pagar la hipoteca. Los problemas empezaron cuando ya no éramos propietarios del Hotel Park, a pesar de tener ingresado el dinero en el propio banco, un dinero que la entidad se negó a que se utilizara para pagar los préstamos, a pesar de nuestros muchos esfuerzos y súplicas. De hecho, llegaron a exigirnos una carta de compromiso. No tenemos tiempo para seguir abarcando tantos detalles de su historia, pero ¿hubo algún tipo de permuta o algo? Creo que hubo lo que se llama una permuta sintética. Sí. El RBS trató de convencernos de que había acudido al mercado a pedir prestado el dinero para luego prestárnoslo a nosotros, aunque yo, visto con retrospectiva, ya no me lo creo. Lo que pasa es que lo disfrazaron de tal forma que pudieran cobrarnos esa comisión. Estaban expuestos a la bajada de los intereses. Efectivamente. Lo que sucede entonces es que el banco traslada ese préstamo al mercado mayorista y utiliza un producto derivado de bastante complejidad que ofrece a la entidad inmunidad total ante el riesgo y se lo traslada todo al cliente. Es algo que está pasando en todo el Reino Unido con los programas de iniciativa financiera privada. Así es. Todas las iniciativas y acuerdos público-privados se hicieron de esa manera, lo que ha hecho que ahora, por culpa de la bajada de los intereses, su costo se haya disparado. Los bancos crearon
toda una serie de productos que exponían enormemente a los tenedores de esas deudas ante una situación de bajada de los intereses. Y a usted no le hablaron de los riesgos que entrañaba. No. Estamos pues ante un caso de ocultación de información que ya de por sí es un delito. Y luego está también el comportamiento draconiano y rapaz del banco, que atenta contra cualquier código de ética empresarial y que, si investigamos un poco, seguro que también descubrimos que es constitutivo de delito. El caso es que usted es una de las 16.000 víctimas cuya empresa ha sido saqueada por un banco que no solo se dedica a destruir negocios, sino que encima tiene una filial que vende las cenizas de esas empresas en el mercado abierto para sacar beneficio después de haberlas destruido. Primero le roban a uno los riñones, luego los pulmones, después el corazón y finalmente acuden a eBay, el equivalente al mercado mayorista, y ponen a la venta todos esos órganos para sacar beneficio de esas atrocidades. Es un beneficio detrás de otro, y a pesar de eso no son capaces de ofrecer beneficios a sus accionistas. Fíjese hasta qué punto esa conducta es obscena. Cuando la mujer de Nigel estuvo ingresada en el hospital, había personal del banco dando vueltas alrededor del edificio. ¿Quizá intentaban vender su corazón? ¡Es increíble! Andaban dando vueltas por el hospital a ver si podrían robarle los órganos a su mujer. Presuntamente, presuntamente. Estaban esperando para entregarnos los papeles de declaración de quiebra. Ni siquiera fueron capaces de esperar a que mi esposa saliera del hospital, donde en un momento dado estuvo cerca de morir. Así son de desalmados. Seguro que los plebeyos se quedan atónitos al conocer el comportamiento de un banco real como el RBS, que ha saqueado 16.000 empresas en el Reino Unido, Irlanda y Europa. Joel, usted lleva tiempo siguiendo esta historia sobre la deuda. Y ahora resulta que gracias a los documentos revelados por BuzzFeed, sabemos que cuando el exsecretario del Tesoro Vince Cable decía aquello de «solo ahora tenemos indicios de sus comportamientos», resulta que ya había constancia anteriormente de esos comportamientos, en forma de denuncias, acusaciones, etcétera, por parte de esas empresas. Los documentos no son demasiado complejos, que digamos. BuzzFeed, por ejemplo, ha publicado circulares y documentos internos del RBS en los que se define las actividades del GRG como una carrera por el dinero y que ponen de manifiesto la intención por parte de la entidad de subir los intereses a los deudores de manera fraudulenta. O al menos eso diríamos en Estados Unidos. Aquí se habla más bien de una presunta evaluación no demasiado exacta del valor de la propiedad. ¿No cree que ya antes había indicios de esos comportamientos que han repetido en 16.000 ocasiones? Nos quedan pocos segundos. Claro, en el 2013 tuve la oportunidad de reunirme con Lawrence Tomlinson, asesor del Departamento de Economía del Gobierno encargado de investigar el comportamiento del GRG. ¿Por qué no nos habla de Tomlinson en la segunda parte? De acuerdo. Si le parece, en la segunda parte nos habla de esa conversación. En la segunda parte, no se vayan, les esperamos a la vuelta de la pausa. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Estamos con Joel Benjamin y Nigel Henderson, propietario de un hotel que el RBS saqueó sin ningún tipo de piedad. Stacy, recuérdanos por dónde íbamos. Joel iba a hablarnos de su conversación con Lawrence Tomlinson. Díganos quién es, qué tiene que ver con esta historia y háblenos de su investigación sobre el RBS. Lawrence Tomlinson es un hombre de negocios del que también se demostró que en su día había participado en una estafa bancaria que a pesar de ello fue nombrado por Vince Cable como secretario del Departamento de Economía para dirigir la investigación sobre la conducta fraudulenta. Presunta conducta fraudulenta consistente en la incautación de los activos por parte del GRG. Resulta que Vince Cable, el mismo que decía que no había indicios recientes de conducta delictiva, aunque ahora hemos sabido que sí que lo sabía, fue quien nombró a Lawrence Tomlinson secretario de Economía. ¿Qué fue lo que descubrió Tomlinson? Lawrence Tomlinson halló un aluvión de pruebas que demostraban que RBS, a través de su filial, el GRG, y su división inmobiliaria, West Register, había saqueado un montón de pequeñas y medianas empresas. Lo que no encontró fueron indicios recientes de intencionalidad delictiva por parte de los directivos del banco. Las pruebas demostraban que el GRG funcionaba como una máquina de hacer dinero y que el banco tenía la intencionalidad de llevar a empresas viables al GRG, a lo que la entidad respondió que no era algo sistémico, sino que habían sido casos aislados.
¿Cómo es que no hallaron pruebas? ¿No tenían facultad citatoria? ¿Lawrence Tomlinson no pudo conseguir una orden judicial para acceder a las computadoras? Fíjese que hasta negaron a la policía el acceso a los documentos para que no pudiera realizarse una investigación como es debido. El propio Nigel puede confirmárselo. Eso es lo que sucede en el Reino Unido con todas esas investigaciones ficticias que se abren. Cuando se abre una investigación, la gente piensa que es como en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia, si dispone de una orden judicial, puede meter la nariz en todos los asuntos y realizar una investigación como es debido. Sin embargo, si el caso del Reino Unido ha salido a la luz, ha sido gracias a las filtraciones de alguien de dentro del propio RBS. En el caso de Nigel, la policía le dijo que podían solicitar una orden, pero que solo servía para una dirección concreta, algo que no resulta de utilidad con un banco como el RBS, que, con sus servidores distribuidos, puede trasladar la información de un lado a otro, para que la policía no tenga acceso. En una economía digitalizada como la que tenemos, las normas deberían ser otras, porque si no, la policía no puede investigar debidamente. Es cierto, pero hay algo que también me sorprende, la comparecencia de los directivos del RBS ante el Parlamento. ¿No se supone que esa declaración se hace bajo juramento? Porque las pruebas parecen contradecir sus palabras. Eso se llama perjurio. Sí. Sí, en Estados Unidos. Yo creo que las comparecencias ante el Parlamento no se hacen bajo juramento. Y eso es un problema. Los plebeyos atónitos sí que tienen que declarar bajo juramento. Si las declaraciones se hicieran bajo juramento, entonces se podría cometer perjurio, y el perjurio sí que es un delito, por lo que quien mintiera en su declaración estaría delinquiendo. Yo estoy de acuerdo con usted. El exdirector general, Derek Sack, El máximo responsable del GRG y de West Register, una filial ligeramente sospechosa. fue quien lo ideó todo a principios de los 90. Sí. Y aunque hace años personas como Philip Hampton ya tenían información sobre el tema, no hicieron nada al respecto, incumpliendo así su labor como reguladores ante un caso de sospecha de fraude como este. El organismo sobre conducta financiera también abrió una investigación. En el Reino Unido, estas prácticas se conocen como conductas y no como delitos. Vamos a ver otro titular de BuzzFeed. El Tesoro disponía de información confidencial relacionada con la investigación sobre el RBS antes de la venta masiva de acciones. Creo que la noticia se refiere al año 2015, cuando Osborne era ministro de Economía. Parece ser que el presidente del organismo sobre conducta financiera, Mark Whitley, informó a Osborne de la investigación que estaba llevando a cabo la institución que él presidía sobre el RBS. Una información que el Tesoro no reveló cuando se vendieron todas esas acciones. Suena claramente a operaciones con información privilegiada. Una práctica que en Estados Unidos no es ilegal para los políticos, así que supongo que pueden hacerlo. El caso es que alguien compró esas acciones antes de enterarse del caos que había ahí. En la oferta de acciones con derecho Sí. de suscripción que hicieron, La del 2008. no hicieron públicos todos los incumplimientos de la legislación sobre títulos bursátiles que tuvieron lugar. En el 2008, el RBS hizo una oferta de acciones con derecho de suscripción en la que no informaban del apoyo que estaban recibiendo de la Reserva Federal estadounidense. Por cierto, ya que hablamos de Estados Unidos, vamos a ver un titular relacionado con el Departamento de Justicia. La factura legal para el RBS podría ascender, en el peor de los casos, a 27.000 millones de dólares. No sé si será aplicando la nueva tasa de cambio. El caso es que hace una semana o dos la deuda frente al Departamento de Justicia ascendía a 9.000 millones de libras. ¿Puede sobrevivir el RBS a una multa así? Sí, con el apoyo del Tesoro, del Gobierno, del Banco de Inglaterra, el que sea responsable del banco. Bien dicho. ¿Querrá decir con el apoyo del atónito plebeyo del contribuyente? Sí. Aquí lo que pasa es que el Banco de Inglaterra actúa como escudo de protección contra el fraude. Los 4 grandes bancos británicos llevan años cometiendo fraudes, ya sean grandes o pequeños. Y la cosa cada vez va a peor por culpa del Banco de Inglaterra, que no deja de rescatarlos dándoles dinero gratis y manteniendo los intereses en niveles bajos, lo que rebaja el costo que supone cometer fraudes. Y encima, cuando le ponen una multa al banco, ¿quién paga en realidad esa multa? Pues los contribuyentes. Sí, y siguen emitiendo moneda, lo que genera más inflación aún, por lo que el precio de la pasta de levadura no va a dejar de subir. Y no contarán con el cojín de la Unión Europea para respaldar todos esos rescates. Cuanto mayores sean los rescates, más cara estará la pasta de levadura. El exministro de Economía estaba al corriente de toda esta información y, sin embargo, lo que les dijo a los plebeyos atónitos fue que dejaran de azotar a los banqueros, que no había prueba alguna de que hubieran hecho algo mal, sino que todo se debía a unas lejanas fuerzas del mercado. Sin embargo, una de las razones por las que los mercados bursátiles y las burbujas inmobiliarias continúan a flote es gracias a la economía subyacente.
constituida justo por las pequeñas y medianas empresas, esas 16.000 que fueron saqueadas y cuyos activos fueron vendidos. ¿Ha logrado sobrevivir alguna de esas empresas? Creo que de todas las empresas, solo un pequeño porcentaje regresó a la normalidad. 6%. El 6%. En nuestro caso, por ejemplo, el único hotel que regentábamos cuando todo eso se produjo, el Hotel Portree, ha logrado sobrevivir y, de hecho, acaba de ser sometido a una renovación completa que ha costado 1 millón de libras, por lo que parece ser que sus actuales dueños tienen fe en el futuro. Sí, los propietarios. Los que hemos sufrido hemos sido nosotros. Aniquilaron las ganancias y los ahorros que habíamos reunido a lo largo de toda nuestra vida. Incluso nos desalojaron de nuestra casa y nos quedamos sin un penique. Así pues, la peor parte se la llevan los dueños de las empresas. Y en el caso de aquellos negocios que dan trabajo a muchos empleados en otros servicios, cuando ya no quedan activos, esos trabajadores pueden perder su empleo. Los documentos demuestran que el GRG era una máquina de hacer dinero. Está claro. Sin embargo, ahora que ya no pueden saquear como han venido saqueando, ¿qué futuro le espera al RBS? Porque si ya no pueden beneficiarse de esa práctica, Max pone siempre el mismo ejemplo. Si le roba la gasolina al vecino y luego se la vende a otros, a poco que la venda a 1 libra ya estará ganando dinero, porque para adquirirla no ha tenido que pagar nada. ¿Cómo pueden seguir manteniendo esos beneficios? Si es que pueden. Yo creo que en el futuro seguirán teniendo beneficios operativos. Lo que pasa es que esos beneficios se los comerán todos los delitos que han cometido en el pasado y por los que ahora van a tener que empezar a pagar. Perdone que lo interrumpa. Desde que fuera rescatado el RBS lleva 8 años registrando pérdidas y sin embargo todos los años el director general y el resto de miembros del consejo de dirección se embolsan enormes primas, con el añadido de que ese dinero procede del contribuyente. La empresa con este modelo actual no resulta viable, no en vano. Es el banco que más sucursales cierra del Reino Unido. Como señala Ian Fraser, es posible que en el futuro los 100.000 millones de libras en pasivos que tiene el RBS le acaben estallando en la cara, por lo que yo apostaría que el banco no será viable. Se trata más bien de una organización directiva con la que hay que acabar, para que vuelva a haber competencia real en la banca. Sí. Al Reino Unido le preocupan mucho los inmigrantes. Prueba de ello es el resultado del referéndum sobre el Brexit, que hará más fácil el cierre de las fronteras. Nigel, ¿cómo pueden protegerse los plebeyos como usted de los terroristas financieros del Reino Unido que trabajan en la City de Londres? ¿Qué pueden hacer para protegerse? ¿Denunciarlos a las autoridades? Yo ya los he denunciado a la policía escocesa, que mantiene una investigación abierta. La autoridad procesal de Escocia dice que se cree todo lo que hemos denunciado, pero que carece de pruebas fehacientes que lo demuestren. Sin embargo, ahora, gracias a las revelaciones de BuzzFeed, esas pruebas fehacientes sí que existen. ¿Quién es más peligroso? ¿Un hombre que se suba a un avión vestido con un dashiki o un banquero del RBS con un maletín en la mano? ¿La presencia de cuál de los dos señalaríamos primero al piloto? Pues la del banquero, porque al final los banqueros son los que están arruinando el país. ¿No es cierto que cuando los denunció a la policía el RBS dijo que no tenía sus papeles? Y en cambio cuando se publicó el artículo de BuzzFeed los encontró por arte de magia? He intentado conseguir los papeles del RBS 3 veces. La primera vez me dijeron que los habían destruido. La segunda, después de lo de Clifford Chance, que demostró claramente que los papeles no se habían destruido, los volví a solicitar y esa vez me dijeron que los archivos estaban protegidos por el secreto profesional y que su publicación podría resultar perjudicial para cualquier acción legal que yo estuviera dispuesto a emprender. Y el martes por la mañana, el día siguiente de que se publicaran las revelaciones de BuzzFeed, mientras me estaba tomando el café, me llamaron desde el RBS anunciándome que iban a publicar los documentos. Dijo usted, me he quedado como un plebeyo atónito al recibir una llamada del RBS anunciándome que tienen pruebas relacionadas con los cargos que he presentado contra ellas. Por cierto, ¿qué es BuzzFeed? Un blog de noticias estadounidense. Estadounidense, ¿no? ¿Hay algún medio británico que haya cubierto la noticia con tanto detalle? No. No. ¿Y qué pasa con el Daily Mail? Señores del Daily Mail, ¿acaso no les importan sus lectores? El precio del alcohol y de la pasta de levadura no deja de subir. ¿No les preocupa que haya un banco británico que se dedique a saquear a sus propios lectores? No, ya veo que les da igual. Deberían publicar otro titular parecido a este que dijera: el RBS se acerca a los atónitos plebeyos después de haber saqueado todo el país. Porque eso es lo que han hecho. El único periódico importante que nos hizo eco de la noticia sobre el GRG fue The Guardian, al que parece importarle más reflotar la carrera de Ed Ball, secretario del Tesoro en la década del 2000, en pleno apogeo de las tropelías del RBS. Nosotros sí que llevamos años haciéndonos eco de ello y hablando con distintas víctimas, como usted.
No sé si fue la BBC o Channel 4 quien hace un año o dos hizo una investigación sobre el Ulster Bank. Channel 4. De acuerdo, Channel 4. Y la investigación ya reveló algunos datos, pero ahora ya hay pruebas escritas de que el GRG era una máquina de hacer billetes, una carrera por el dinero, como llamaban ellos internamente a todos esos saqueos. Hace un par de noches la noticia salió publicada en un programa nocturno de la BBC y estuvo en boca de todos durante todo un día. ¿Creen que la noticia tendrá otras implicaciones y que seguiremos hablando de ella dentro de una semana? Sí, ¿Sí? yo creo que tendrá otras implicaciones. De acuerdo. Se ha abierto el tarro de las esencias. ¿Eso cree? Sí. ¿Cree que será justicia? ¿Qué banquero fue al que encontraron colgado del puente Blackfriars? El banquero del Vaticano. El banquero del Vaticano. El banquero del Vaticano. Sí, pero aquí quedan más. ¿Deberían tomar ejemplo? Yo creo que si se hace justicia veremos a más de un plebeyo atónito, más que atónito boquiabierto. Se lo digo yo. Yo quiero pensar que las autoridades escocesas seguirán adelante con esto. Muy bien, tenemos que irnos. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestros invitados Joel Benjamin y Nigel Henderson. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.